Socios e hinchas del Club Villa Española convocan a un abrazo a la institución el martes 28 en defensa de la actual directiva, desplazada por decisión del Ministerio de Educación y Cultura, a raíz de una denuncia encabezada por expresidentes del club que rechazan decisiones comerciales y sociales de la actual directiva. El compromiso asumido por las nuevas autoridades en materia de derechos humanos y el posicionamiento sobre estos y otros temas, como la diversidad sexual en las redes sociales, motivaron la denuncia por apartamiento de los fines de la institución. El ministro Pablo da Silveira, de Educación y Cultura, acusó de ignorantes a quienes ven intencionalidad política en la decisión, sobre la cual había alertado en mayo familiares de detenidos desaparecidos al concurrir al club para la presentación de la nueva camiseta con los nombres de los desaparecidos y la imagen de Luisa Cuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos el informativo desde una Montevideo muy fría a esta hora, 10 grados es la temperatura y es la máxima ya anunciada por Inumet, que habla de que va a seguir el tiempo así, con un cielo nuboso y cubierto durante la tarde y la noche. Como siempre estamos viendo a esta hora algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que aquí cerquita en Colonia, entre Jicuaraim, hasta las 14:30 van a estar trabajando y eso va a implicar un corte en el tránsito. También en Ariosto, entre Parvadomus y Francisco García Cortinas, está afectado el tránsito hasta las 19 horas por un llenado de hormigón. Algunos puntos nada más que compartimos con ustedes que están complicados. Ustedes, como siempre decimos, pueden acceder a más información en la página y en las redes de la Intendencia de Montevideo. Compartimos ahora los principales titulares. Condenan en Artigas a un hombre que abusó de 3 menores en un caso que fue archivado por el fiscal sumariado Raúl Iglesias cuando ejerció en el departamento norteño. 400 personas fueron hoy las primeras seleccionadas para ocupar las nuevas vacantes de jornales solidarios en 5 departamentos. La intendenta de Montevideo participará la semana que viene en Bruselas del 4º encuentro birregional Eurosocial. Investigaciones confirmaron que periodista palestina fue asesinada a sangre fría por tropas israelíes mientras cubría la represión en la Cisjordania ocupada. Vamos a recibir a nuestro primer móvil, periodista Mauricio Pérez, que está trabajando desde temprano en este tema que tiene que ver con el Club Villa Española. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen mediodía para ti. Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, el Ministerio de Educación y Cultura dispuso la intervención del Club Social y Deportivo Villa Española con el desplazamiento de las autoridades por 6 meses. Para hablar de este tema nos vinimos hasta aquí, hasta el Estadio Obdulio Jacinto Varela, donde vamos a estar conversando con el secretario de la institución, Omar Casarré. En instantes ampliamos la información. Muchas gracias, Mauricio. Volvemos cuando tú lo dispongas. Entre tanto, les vamos contando parte de la información que tenemos para compartir hoy. La justicia de Artigas condenó a un hombre por abusar de 3 menores hace 10 años. Estará en prisión durante 4 años. El caso había sido archivado a principios de este año por el fiscal Raúl Iglesias y fue desarchivado recientemente por la fiscal Sabrina Mazzaferro. En marzo de este año, 3 jóvenes de 17 años denunciaron que fueron abusadas sexualmente por un hombre mayor de edad 10 años atrás, cuando tenían entre 7 y 8 años. El caso fue archivado por el fiscal Raúl Iglesias debido al tiempo transcurrido, aunque el delito no había prescrito, informó este medio. Recientemente la doctora Sabrina Mazzaferro desarchivó el expediente, investigó y acusó al denunciado. Este viernes se realizó la audiencia en el juzgado penal de primer turno. La jueza condenó al imputado por reiterados delitos de atentado violento al pudor, publicó CLIC Regionales de Artigas. Agregó que entre los involucrados había una relación de cercanía y convivencia, ya que una de las víctimas era su cuñada y las otras 2 primas de su pareja. Las situaciones de abuso ocurrieron en las ciudades de Montevideo y Artigas. Por otro lado, sobre las casi 300 denuncias archivadas por Iglesias recientemente en la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales, que le valieron un sumario con separación del cargo, 50 ya habrían sido reabiertas y asignadas a otras fiscalías.
Ahora recibimos a Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Te cuento que el sindicato de la industria de medicina y afines, ramas afines, está en conflicto por el despido de 30 funcionarios del laboratorio fármaco uruguayo que depende de la empresa Medifarma. Por esta razón está instalada una carpa con trabajadores aquí en Centenario y Corrales. El origen de este tema fue un incendio que hubo en esta fábrica, en esta planta, en diciembre pasado y que tras el mismo la empresa decidió mandar a 89 funcionarios al seguro de desempleo. El sindicato sostiene que las medidas de la empresa son totalmente desproporcionadas para la situación que atraviesa la industria de medicamentos en Uruguay. En instantes les contamos más detalles. Muchas gracias, Eduardo. Volvemos cuando lo dispongas. Entre tanto, como decíamos en el inicio del informativo, el Ministerio de Educación y Cultura dispuso la intervención del Club Villa Española por 6 meses por supuestas violaciones a los estatutos internos y con el objetivo de regular el uso de las redes institucionales del club. La intervención se realizó tras una denuncia presentada por un grupo de socios del club, encabezados por el expresidente Fabián Umpierres, que incluía críticas a las manifestaciones políticas realizadas por la institución. Tras analizar el caso, un informe de la Dirección Nacional de Asuntos Consulares y Legales, dirigida por Gastón Llanero, concluyó la existencia de incumplimientos estatutarios de toda naturaleza y entidad, calificando a algunos de ellos como graves. Ante esto se recomendó la intervención del club con desplazamiento de autoridades. En este marco, la resolución firmada por el ministro Pablo da Silveira establece que la intervención deberá convocar a elecciones de los órganos directivos de la entidad previa depuración del padrón social. Además, se deberá confeccionar un cuerpo normativo que regule con claridad y hacia el futuro el uso de las redes institucionales, las manifestaciones públicas de la entidad, así como de sus representantes y el uso de las instalaciones sociales de acuerdo al estatuto. La intervención se extenderá por un plazo de 6 meses y estará a cargo del doctor Leandro Iglesias, quien cobrará 35.000 pesos masiva por mes, cuyo pago será de cargo de Villa Española. Y el ministro de Educación y Cultura, hablamos de Pablo da Silveira, calificó como ignorantes a quienes consideran que existe persecución política en esta intervención del Club Villa Española. Da Silveira dijo que el ministerio actuó ante el reclamo de ex socios sin mencionar que fue iniciado por el expresidente que perdió las últimas elecciones y que discrepa tanto con decisiones comerciales como con la nueva impronta social del club. Da Silveira aseguró que tras las denuncias se constataron irregularidades como decisiones de asambleas que no se respetaban y elecciones que no se hacían, sin mencionar que el atraso es de 3 meses, menos tiempo que desde que se presentó la denuncia. Nada de esto tiene que ver con política. El MEC hubiera actuado del mismo modo cualquiera fuera la orientación de las autoridades, aseguró da Silveira. El 11 de mayo, familiares de detenidos desaparecidos concurrieron a la sede del club para la presentación de las nuevas camisetas de la institución que en los últimos años homenajea a los detenidos desaparecidos. En esa oportunidad, Javier Tassino alertó que la institución podría ser castigada por su compromiso con los derechos humanos. Se da una situación que es fea, es peligrosa en torno a coartar a los clubes de fútbol de que se pronuncien sobre el tema de derechos humanos. En el final de su tuit, el ministro de Educación y Cultura consideró que solo la ignorancia o la mala fe pueden explicar algunas reacciones. Volvemos con Mauricio Pérez para ampliar toda esta información. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina, como veíamos, el Ministerio de Educación y Cultura decidió la intervención del Club Social y Deportivo Villa Española, y para hablar de este tema estamos con Omar Casarré, secretario de la institución, y bueno, agradeciéndole estos minutos con MB Noticias, consultarlo sobre qué valoración se hace de la decisión del Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, bien, no nos sorprende y nos sorprende, o sea, sabíamos que desde que estamos encarando el proceso de la denuncia, una de las posibilidades es la intervención, que evidentemente intentamos evitarla, pero de alguna manera nos parece un poco desmedida. De cualquier manera, estamos tranquilos, en el sentido que venimos trabajando en una línea de llamar a asamblea para aprobar el balance de 2021 y convocar elecciones, que eso sí va a ser próximamente, en agosto, septiembre. Eso es lo que le vamos a decir de alguna manera al Ministerio. Nosotros, la última respuesta que le dimos en marzo
indicaba justamente la voluntad de ponernos en contacto con el Ministerio para que nos diera algunas directivas y nos guiara para hacer las elecciones a la brevedad, cumpliendo con todos los requerimientos, y en realidad después, a partir de ahí, la siguiente respuesta del Ministerio fue la intervención, o sea, no hubo nada en el medio. Se habla de parte del Ministerio de omisiones o irregularidades estatutarias, pero también del uso de las redes institucionales, vinculando con el artículo 5 del estatuto que les impediría hacer política. ¿Qué contestan a esas afirmaciones de la intervención, de la resolución ministerial? Bien, en particular, con respecto a lo de la política, lo de las redes, no entendemos del todo bien qué es lo que significa la resolución. Estamos esperando ponernos en contacto con el interventor para abundar un poco más a qué se refieren específicamente. Las redes sociales reflejan el trabajo que se hace a nivel social y deportivo en el club, no hay ningún misterio en ese sentido. Con respecto a lo político, en particular, en la denuncia original había dos puntas. Una sobre los derechos humanos, de expresarnos sobre el tema de Verde Justicia, las reivindicaciones de madres y familiares detenidos desaparecidos, que sostenemos que obviamente es político, no es político partidario, pero también entendemos que lo político es, o sea, lo social, participar en la huerta, manifestarnos por la diversidad, obviamente es político, y no hacerlo también es político, y es una decisión que también es válida, o sea, elegir no meterse en determinado terreno, estos son caminos válidos. Y la otra punta a la que hacía referencia la denuncia era sobre el apoyo del club desde el punto de vista institucional contra la LUC, que eso es terminantemente falso. Nosotros ya lo respondimos en su momento al Ministerio. Lo que sucedió fue que un jugador en la previa de un partido tenía una camiseta debajo de la camiseta de juego que tenía una consigna contra la LUC. En ese caso lo que se hizo se viralizó esa imagen. Obviamente el club no tuvo nada que ver con la viralización, o sea, no hubo nada oficial del club, pues sabemos que eso sí sería entrar en un terreno donde tenemos terminantemente prohibido entrar, ya sea a favor o en contra de la junta de firmas en su momento y luego del referéndum. Y se le advirtió y esa actitud no se volvió a repetir. Eso se informó también oportunamente al Ministerio. ¿Y a qué atribuyen la denuncia que se realizó? ¿Por qué, o si los socios que denunciaron explicaron los motivos o sus molestias ante la directiva? Sí, nosotros en la asamblea que tuvimos en diciembre, donde se aprueba memoria y balance 2020, y aparte es algo que menciona el ministro ahí, que creo que es un error. O sea, hay una asamblea que aprobó memoria y balance por amplísima mayoría de los socios, y algunos socios se manifestaron disconformes con que el club hiciera política, digamos, como algo amplio, pero sin especificar. Nos enteramos después a qué se referían en la denuncia y es esto que explicaba. Creo que en el sentido es claro, incluso la propia AUF lo saldó en su momento, que manifestarnos a favor de los derechos humanos es algo que está permitido. Nosotros usamos la camiseta el año pasado y la AUF archivó una denuncia que hubo por unanimidad indicando que estaba bien lo que hacía el club, pronunciarse por derechos humanos, e instaba a otras instituciones a hacerlo. Este año lo repetimos y no fuimos solo nosotros, ya desde hace varios años muchas instituciones del fútbol uruguayo se pronuncian a favor de Verde Justicia, ni que hablar con la diversidad, o bueno, con el 8 de marzo, y en general con una cantidad de problemáticas sociales, con, bueno, haber propiciado el reparto de canastas durante la pandemia, colaborar con las ollas populares en los barrios, actividad social que no solo Villa Española lo realiza, si bien es como uno de los gestos característicos del Club Social y Deportivo Villa Española, también otros clubes la realizan. O sea que en realidad no sabemos bien cuál es la motivación, pero no entramos en ese terreno. Lo que nos interesa es marcar esta postura, marcar que siempre tuvimos y seguimos teniendo la voluntad de que sean los socios los que elijan los destinos del club. Nosotros estamos de noviembre de 2020, que fue la última elección, votados por unanimidad por los socios, hubo una sola lista, y nuestra idea es que este proceso se termine, como ya veníamos con esta idea, con una elección y que los socios sean los que resuelvan los destinos del club, como siempre. El ministro también en sus tuits habla de que esta decisión es revertible, que todavía no está firme. ¿Ustedes tienen algún recurso para presentar antes que la intervención inicie su trabajo en la institución? Sí, o sea, formalmente hoy no somos la directiva del club, pero de cualquier manera tenemos 10 días a partir de ayer de plazo, 10 días corridos para presentar un recurso, y el recurso que vamos a presentar es en este mismo sentido. El ministro que planteaba de alguna manera, no recuerdo cómo decía en el tuit, pero voluntad de corregir, y nosotros la hemos tenido y vamos a volver a manifestar que tenemos voluntad de hacer el llamado a elecciones, incluso tenemos fechas concretas de asamblea de elecciones, y esa va a ser nuestra voluntad, y esperemos que de alguna manera o se revierta la intervención, o que si la intervención dura en ese proceso, nosotros colaboraremos, como hemos colaborado, brindando las actas, el padrón, toda la información que tenemos a disposición para el Ministerio, para que rápidamente se logre encauzar una solución, haya elecciones y que los socios definan. Bien, ¿la parte deportiva y la parte social de la institución seguirá funcionando normalmente a pesar de esta medida?
Sí, bueno, la resolución indica especialmente que lo deportivo no se va a tocar. De cualquier manera, igual el hecho de separar las autoridades repercute en lo deportivo, pensando, por ejemplo, llegado el caso, en alguna incorporación que pueda venir al plantel principal. O sea, evidentemente, ahí eso lo va a tener que encargar la intervención. De cualquier manera, nosotros tenemos un partido el domingo, el equipo va a jugar. De hecho, yo estoy acá porque hace un rato entrenó el equipo y vinimos a informarle a los jugadores cuál es la situación, que los jugadores se quedaran tranquilos de que los sueldos van a estar, o esa es la idea. Venimos al día con los sueldos de hace ya 2 años, en general con los funcionarios y con los jugadores, nos trasladaron esa preocupación y también de alguna manera el apoyo que del lado de ellos va a ser defender la camiseta en la cancha como lo viene haciendo hasta ahora. Omar Casarré, secretario del Club Social y Deportivo Villa Española, gracias por estos minutos con MBD Noticias. Como decíamos, Rosina, el Ministerio de Educación y Cultura resolvió la intervención durante 6 meses de la institución. Quienes va a estar a cargo de la intervención es un abogado designado por el Ministerio de Educación y Cultura. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Se realizó hoy el sorteo de puestos de trabajo del programa Oportunidad Laboral para los departamentos de Colonia, Flores, La Valleja, Rivera y Soriano. 400 personas van a acceder a los jornales solidarios de un total de 10.183 postulantes. Sin duda, además, la iniciativa, que es iniciativa del Congreso de Intendentes, es una iniciativa muy importante, bueno, en un momento en que la ciudadanía está justamente buscando cada vez más empleo, más oportunidades de empleo, y de esta forma también es un apoyo en el marco de la situación que está viviendo el país, que si bien estamos en una situación sanitaria mejor, todavía estamos con casos de COVID, y bueno, y hay algunos sectores incluso del mercado de empleo que no se han recuperado en su totalidad, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el sector artes o el sector turismo, entre otros, parte del sector comercio y algunos otros. El listado de personas que salieron sorteadas es enviado a los gobiernos departamentales y, de acuerdo a las cuotas establecidas, se harán las asignaciones definitivas. Luego se comunicará a los beneficiarios. La Asociación de Funcionarios de Impositiva denunció el colapso de la atención al inicio de la campaña por la devolución del IRPF y sostuvo que se debió a la falta de previsión y las inadecuadas políticas de gestión por parte de las autoridades de este organismo. Y se dio un colapso en las líneas de atención telefónica durante toda la jornada, que va a continuar en los próximos días, y además se trancó la página web, estuvo mucho tiempo también enlentecida, y por tanto decenas de miles de uruguayos, de ciudadanos de este país, no pudieron realizar su consulta o iniciar su trámite. Y esto se debe a una política de gestión de la administración que, si bien la campaña IRPF tiene más de 15 años, este sería una nueva edición de esa campaña, no se tomaron las previsiones adecuadas. Se solicitó por parte de la administración, se prevé el ingreso de 105 trabajadores afrales y no se tomó la previsión para que ingresaran al menos el día donde comienza la campaña. Aún esos trabajadores no han ingresado, por tanto la consulta que se realiza telefónica en este momento no se va a evacuar porque no tenemos tampoco la fecha de ingreso. Desde la Dirección General Impositiva, en tanto, afirmaron que los problemas detectados están en proceso de solución, pero descartaron realizar declaraciones en este momento. Volvemos con Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo. Sí, como decíamos, Rosina, conflicto declarado del sindicato de la industria del medicamento y afines, referido al despido nada menos de 30 trabajadores del laboratorio Fármaco Uruguayo, que depende de Medifarma, de la multinacional Medifarma de origen peruano. Por eso está instalada una carpa aquí donde estamos ubicados, que es el Centenario y Corrales. Desde el sindicato se reclama por esta situación, dicen que no corresponde con la situación que atraviesa la industria del medicamento en Uruguay. Hay que recordar que el origen de este conflicto se dio en diciembre, cuando una planta justamente de Fármaco Uruguayo tuvo un incendio, y tras esa medida el laboratorio decidió el envío al seguro de paro de 89 trabajadores, bueno, que ahora se deriva en el despido de 30. Hablamos con la secretaria general de CIMA, del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines, Verónica Valverde. Si le parece, la miramos y la escuchamos.
general de CIMA, Verónica Valverde, dijo que en esta jornada se instaló una carpa en Centenario y Corrales para darle visibilidad a la situación que enfrentan los trabajadores del laboratorio fármaco uruguayo. El conflicto tiene una larga data y se creó un espacio de diálogo en la DINATRA que hasta ahora no registra avances. El gremio pide el reintegro de trabajadores que fueron desvinculados como consecuencia de la explosión en la planta de Flor de Maroñas el año pasado, entre otros reclamos. Nosotros actualmente estamos en conflicto generalizado. El 10 de diciembre hubo una explosión en planta C, en la cual se enviaron 89 trabajadores al seguro de paro, y la empresa en abril nos informa la reconstrucción de la planta basada en una reestructura, fundamentando la automatización de alguna maquinaria, la eliminación de un turno nocturno, la eliminación de una de las líneas y uno de los turnos intermedios, a lo cual hace una reducción de plantilla de 28 trabajadores. El 8 de marzo, a su vez, despiden a 2 compañeros con una carátula de notoria mala conducta, responsabilizándonos del motivo de la explosión. Eso está en un ámbito penal, ya que la empresa denuncia penalmente a estos compañeros. Cabe agregar, Rosina, que desde el sindicato ven con cierta sorpresa declaraciones tanto de empresarios como de políticos en el sentido de que hay desabastecimiento de medicamentos en Uruguay. Justamente desde el sindicato sostienen que en este sector se siguió trabajando normalmente durante la pandemia y además atraviesa un momento histórico en cuanto a producción. Agregar algún detalle más de lo que comentó Valverde en la nota: el 17 de junio pasado hubo reunión en el Ministerio de Trabajo y la empresa rechazó la propuesta del Ministerio de Trabajo justamente de un ámbito de negociación colectiva. Muchas gracias, Eduardo. Les contamos también que la Junta Departamental de Montevideo concedió ayer en sesión ordinaria licencia a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, entre los días 27 de junio y 2 de julio. Durante esos días, la jefa comunal va a concurrir en misión oficial al cuarto diálogo birregional de Eurosocial, que se va a realizar en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, el miércoles 29 y el jueves 30 de junio. Esta nueva ronda de diálogo se desarrolla con el objetivo de facilitar el debate sobre la importancia de construir nuevos contratos sociales y políticas públicas para contribuir justamente a sociedades más inclusivas y cohesionadas. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos en Informativo hasta ahora con 11 grados aquí en Montevideo. Y les contamos que la Intendencia de Montevideo va a iniciar un proyecto que ampliará y transformará el Parque Villa Dolores en un espacio abierto e integrado al barrio. Desde la División de Espacios Públicos, su directora Natalia Castro explicó que van a demoler los muros que rodean al antiguo zoológico por las calles Alejo Rosell y Ríos, Liberarse y Dolores Pereira de Rosell. El proyecto incluye la instalación de lugares de estar, mejora la luminaria, la caminería, la creación de un mirador hacia el parque por la calle Liberarse y 3 nuevos accesos. Las obras que está previsto que se inicien en 2023 se van a ejecutar en varias etapas. La directora informó también que los próximos días se va a brindar información de manera directa a la ciudadanía mediante los consejos vecinales y también otros medios de comunicación. Vamos a otros temas. Regular la regulación, la experiencia europea es la conferencia que se realizó en la antesala del Senado sobre el juego online, organizada por la Federación Nacional del Juego y la Asociación de Funcionarios de Loterías y Quinielas. El expositor fue el catedrático en Psicología de la Universidad de Valencia y experto en adicción al juego, Mariano Cholis Montañez, quien alertó que la práctica online favorece el juego compulsivo, antesala de la adicción.
El juego online favorece, se puede jugar en cualquier sitio y en cualquier lugar, en cualquier momento me refiero, ¿no? Para un juego tradicional tienes que acercarte a una sala de casino o a un establecimiento, cuando esté abierto, etcétera. El juego online está siempre abierto, ¿no? Puedes realizar además apuestas a una oferta innumerable. Eso favorece un juego compulsivo, porque además si pierdes en una te metes en otra, y realmente ese es el riesgo del juego online por internet, la enorme oferta que existe, la facilidad de juego y la inmediatez con la que obtienes el resultado. Respecto a la situación en Uruguay, Cholis Montañez recomendó que el juego online no quede liberado al mercado, sino controlado por el Estado, porque la competencia entre empresas va en relación directa con el daño posible a jugadores patológicos. Esto es un debate que yo reconozco que es difícil, pero bueno, en una sociedad como esta, moderna y democrática, pues se lo puede permitir. En Ecuador, mientras se confirma la cuarta muerte en las manifestaciones que se llevan a cabo en el marco del paro nacional indefinido, las organizaciones indígenas han denunciado una emboscada de las fuerzas de seguridad en los alrededores de la Asamblea Nacional, a donde pretendían ingresar, generando graves incidentes. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador denunció este jueves un nuevo fallecido por el impacto de perdigones durante las manifestaciones que se llevan a cabo en el Parque del Arbolito, en Quito, y que se dieron en el marco del 11º día del paro indefinido organizado por las agrupaciones indígenas en todo el país. Según un informe de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, además de los fallecidos, ya hubo 92 heridos, 94 detenidos y 4 desaparecidos desde el 13 de junio, al tiempo que la CONAIE ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie sobre lo que está pasando. Ayer de noche se registraron incidentes en varios puntos del territorio, pero principalmente en los alrededores de la Asamblea Nacional, donde los manifestantes denuncian haber sido emboscados cuando intentaban ingresar al recinto y fueron dispersados con bombas de gas lacrimógeno y balas de goma. Según publicó la Policía de Ecuador en Twitter, las fuerzas de seguridad han actuado conforme a la ley y su misión es garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, al tiempo que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, calificó la muerte de manifestantes como daños colaterales. Sin embargo, publicaciones ciudadanas en las redes muestran otra versión sobre la actuación de las fuerzas represivas del Estado. El presidente Guillermo Lasso confirmó que iba a participar en las negociaciones para desbloquear la situación, pero se negó a derogar el estado de excepción, una de las exigencias de la CONAIE, mientras que en el sur del país más de 300 indígenas ocuparon por la fuerza una central eléctrica como parte de las protestas que ya cumplen 12 días. La portavoz de la oficina de la ONU, Ravina Shamdasani, confirmó que los disparos que mataron a la periodista no provinieron de palestinos armados, como inicialmente argumentaron las autoridades israelíes, y consideró alarmante que ese país no haya iniciado todavía una investigación criminal sobre ese asesinato. Según el informe final de la oficina, la reportera llegó junto a otros 6 periodistas a la entrada oeste del campo de refugiados de Jenin, en la Cisjordania ocupada, para cubrir una redada de las fuerzas de seguridad de Israel que había degenerado en violentos enfrentamientos. La investigación utilizó información proveniente del ejército israelí y la Fiscalía General Palestina, que entre otras cosas no muestran que hubiera actividad armada de grupos palestinos en el lugar del crimen. Los colegas de la periodista señalaron que procedieron de forma que sus movimientos fueran visibles por las fuerzas israelíes y lejos de zonas de actividad armada palestina, pero a pesar de ello no recibieron ningún llamado de atención antes de que Abu Akleh fuera alcanzada por disparos. La portavoz de la ONU recordó que desde principios de año la oficina de la alta comisionada Bachelet ha verificado el asesinato de 58 palestinos, entre ellos 13 niños, por parte de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania.
Nos vamos, los esperamos como siempre hoy a las 19 horas. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 13. Que pasen muy bien.